Es remera, bandera, mural, película. Lo han caracterizado de todas las formas. Sí, de todas. De la prensa mundial. Es una leyenda que atraviesa la historia reciente de la región. Su figura, sus logros y su temprana muerte lo convirtieron en mito. Ahora, ¿cuál fue el rol de Ernesto Che Guevara en la Revolución Cubana? Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Para entender la Revolución Cubana y el rol del Che, hay que hacer un poco de historia. Primero trasladarse a fines del 1800, puntualmente a 1895, cuando comienza el proceso de independencia de Cuba del gobierno colonial español. Allí se destaca la figura de José Martí, quien será un referente de los futuros revolucionarios, y que pierde la vida en combate en búsqueda de la independencia. Finalmente, en 1898 la intromisión de Estados Unidos a favor de Cuba, con claros intereses económicos en la isla, termina de sellar el triunfo de la independencia. Respaldado por la victoria, Estados Unidos comienza con una ocupación lisa y llana del suelo cubano. Podemos decir entonces que por esos años la isla no fue realmente independiente, simplemente cambió de dueño. De hecho, en la Constitución cubana decía que Estados Unidos tenía la posibilidad de intervenir en la isla. Por ese entonces, y durante muchos años, Cuba se transformó en el prostíbulo norteamericano. Luego de la supuesta independencia cubana y con distintos gobiernos que mantuvieron la dependencia norteamericana, las clases bajas no lograron ningún tipo de mejora. Para 1945, el descontento de las clases trabajadoras y campesinas que se sentían sometidas se empezó a hacer escuchar. Allí comienza a surgir una oposición, sobre todo en ambientes universitarios. Los negocios de Estados Unidos con la isla crecen, pero los cubanos no se benefician. Para esa época, empieza a militar en la universidad Fidel Castro, quien ya en 1952 iba a presentarse como candidato a diputado del Partido Ortodoxo, que era un desprendimiento del Partido Revolucionario Cubano. Ante la situación del inminente triunfo del Partido Ortodoxo que proponía cambiar el modelo que por entonces reinaba Cuba, Fulgencio Batista, quien había sido elegido presidente por el voto en 1940, da un golpe de Estado. Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar, esta vez, en donde he tenido que regresar, forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo, para reanudar una nueva gestión de paz. En un contexto internacional de inicios de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, con dos modelos de mundo claramente marcados, para quienes estaban en contra del régimen de Batista, aparece, casi como única opción, la guerrilla armada. En 1952, Fidel Castro se reúne con jóvenes del Partido Ortodoxo para atacar dos cuarteles. Por este hecho, Fidel es detenido y sentenciado a 15 años de prisión, pero en 1955, por la presión internacional, es liberado y se exilia primero en Estados Unidos y luego en México, donde funda el movimiento 26 de julio y establece contactos con otras fuerzas. Se reúne con distintos jóvenes idealistas con el fin de derrocar a Batista. En ese marco aparece Ernesto Che Guevara, un médico argentino, quien ya había participado en Guatemala de la lucha en defensa del gobierno popular de Jacobo Arbenz. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. El 25 de noviembre de 1956, un grupo de 82 guerrilleros del movimiento 26 de julio que se habían entrenado en México se embarcaron rumbo a Cuba en el yate Granma, dirigidos por Fidel Castro. En el grupo se encontraba también
Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida y Ernesto Che Guevara, entre otros. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. El arribo fue 2 días después de lo previsto, por lo cual al llegar a la isla no contaron con ningún tipo de apoyo. 3 días después, cuando todavía trataban de organizarse, el grupo fue emboscado por el ejército de Batista. La mayor parte del grupo murió en combate. El Che Guevara fue herido superficialmente en el cuello. El resto se dispersó y recién volvió a reunirse en Sierra Maestra el 21 de diciembre. La cantidad de supervivientes nunca se supo con exactitud, aunque el mito dice que fueron 12. Una vez establecido el grupo guerrillero en Sierra Maestra, el movimiento 26 de julio se organizó en todo el país con el fin de apoyar a la guerrilla en la sierra, mientras que en las ciudades del llano buscaban establecer alianzas con otros partidos opositores, los sindicatos y movimientos estudiantiles. En Sierra Maestra, el Che Guevara actuó como médico y combatiente. A pesar de sufrir de fuertes ataques de asma, rápidamente se destacó por su valor temerario, su visión táctica y la capacidad de mando. También impuso su personalidad al mostrarse estricto frente a los actos de indisciplina y traición, no solo en la propia tropa, sino también con respecto a los soldados enemigos y a los campesinos que habitaban la zona. Para 1957, el Che ya tenía un pequeño ejército autónomo de 26 combatientes. Los revolucionarios ya habían conseguido liberar un territorio al oeste de Pico Turquino. Ese día, Fidel Castro decidió formar una segunda columna con 75 hombres, a la que denominaría después Cuarta Columna, para generar la sensación de mayor cantidad de tropas. Simultáneamente, ascendió al Che Guevara al grado de capitán y 5 días después lo designó comandante de la formación. Hasta ese momento, solo Fidel Castro tenía el grado de comandante. En lo sucesivo, el trato hacia el Che debía ser Comandante Che Guevara. La Cuarta Columna estuvo integrada originalmente por 4 pelotones. Posteriormente se sumaría al equipo Camilo Cienfuegos, con quien el Che establecería una estrecha amistad. El Che se caracterizaría por integrar sus tropas con guajiros y negros, que constituían entonces el sector más marginado del país. La estricta disciplina en la columna comandada por Guevara hizo que varios guerrilleros pidieran su traslado a otra columna, pero al mismo tiempo su comportamiento justo e igualitario y la capacitación que impartía entre sus hombres terminó conformando un grupo fuertemente solidario. Por esos días, el Che funda Radio Rebelde, una emisora que tenía como objetivo transmitir el mensaje de la Revolución Cubana diariamente a las masas. De aquí columna Antonio Maceo desde el frente norte de las villas, territorio libre de Cuba. Vamos a ver si eres tan buen locutor como tan buen comandante. Entendido perfectamente, soy un gran locutor. Al comenzar 1958, Fidel Castro se había convertido en el hombre más solicitado por la prensa internacional y decenas de periodistas de todo el mundo iban a Sierra Maestra a entrevistarlo. Por su parte, Ernesto el Che Guevara se convirtió en el personaje central de la prensa que defendía a Batista. Decían de él que era un asesino a sueldo, un criminal patológico, un mercenario que prestaba servicios al comunismo internacional y que era sanguinario con mujeres y niños. El 6 de mayo de 1958 comenzó la ofensiva del gobierno de Batista. El ejército contaba con 10.000 hombres. El plan era desgastar a los guerrilleros, que por entonces sumaban apenas 280 hombres y un puñado de valientes mujeres. Durante las primeras semanas de la ofensiva, las fuerzas del gobierno estuvieron a punto de derrotar a la guerrilla, que sufrió grandes pérdidas y desorganizaciones en sus filas. Mientras aumentaba el espíritu de derrota y las deserciones, por su parte Guevara organizó con los reclutas de la escuela una nueva columna.
Pese a la supremacía numérica, las tropas gubernamentales fueron incapaces de acorralar a los guerrilleros, que se escurrían permanentemente. Y para julio de ese año, los rebeldes comenzaron a recuperar la iniciativa. Puntualmente, el 28 de julio, la columna al mando del Che sitió a las tropas del gobierno en Las Vegas, que huyeron abandonando la posición. El 7 de agosto de 1958, el ejército de Batista inició su retirada en masa de Sierra Maestra. La debilidad de Batista se hizo evidente y Fidel Castro decidió entonces expandir la guerra al resto de Cuba. El Che Guevara y Camilo Cienfuegos debían marchar al norte para dividir la isla en dos y preparar el ataque a la estratégica ciudad de Santa Clara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. El 31 de agosto de 1958, las columnas del Che Guevara y Camilo Cienfuegos partieron a pie hacia el occidente cubano. Tardaron 6 semanas en llegar a las zonas montañosas. Guevara instalaría su campamento en Caballete de Casas, una meseta inaccesible, ubicada a 630 metros de altura. Allí creó una escuela militar siguiendo el modelo utilizado en Sierra Maestra. También creó una central eléctrica, un hospital, diversos talleres y fábricas y un periódico, El Miliciano. A fines de noviembre, las tropas del gobierno atacaron la posición del Che Guevara. Los combates duraron una semana, al final de la cual el ejército de Batista se retiró desordenadamente y con grandes pérdidas. Guevara y Cienfuegos contraatacaron, siguieron una estrategia de aislamiento, dinamitaron caminos y puentes. Batista fortaleció Santa Clara enviando 2.000 soldados y un tren blindado. En total, las fuerzas del gobierno sumaban 3.500 soldados para hacer frente a 350 guerrilleros liderados por el Che Guevara. El 28 de diciembre comenzó el ataque. La batalla fue sangrienta y se extendió durante 3 días por toda la ciudad. Guevara había establecido que la prioridad de la batalla era el tren blindado, que finalmente fue tomado el 29 de diciembre por la tarde. La toma del tren blindado fue el hecho desencadenante de la caída de Batista. Conocida la noticia, el dictador tomó la decisión de huir de Cuba, lo que hizo pocas horas después, a las 3 de la mañana del 1 de enero de 1959. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta. Siguiendo órdenes de Fidel Castro, las columnas del Che Guevara y Camilo Cienfuegos se dirigieron entonces a La Habana para dar inicio a una nueva etapa en la historia de Cuba. Por lo dicho, la figura de Ernesto el Che Guevara tomó carácter internacional y fue emblema de toda una generación que veía en la Revolución Cubana un faro de esperanza. Ernesto Che Guevara, médico, revolucionario, argentino. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su
cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.